Inaugura el día de hoy la doctora Elvira Narvaja, quien nos presenta la conferencia Desigualdades regionales, nacionales y sociales en el ejercicio del habla pública. La doctora Elvira Narvaja es profesora emérita de la Universidad de Buenos Aires. Dirige en la Facultad de Filosofía y Letras la maestría en Análisis del Discurso. Es profesora de Lingüística Interdisciplinaria y de Sociología del Lenguaje en esa casa de estudios, en la que ha dirigido también el Instituto de Lingüística entre 1991 y 2009. Se ha desempeñado como secretaria de posgrado entre 2002 y 2006. Es responsable además de la sede argentina de la Cátedra UNESCO en Lectura y Escritura, red latinoamericana en el área y que cuenta en el país con 14 subsedes en universidades nacionales. Ha coordinado en la Universidad de Buenos Aires el proyecto de Centros Asociados de Posgrado CAPES y SPU con la Universidad de Campiñas y la Universidad de San Pablo, 2004-2010, y el proyecto de Centros Asociados para el Fortalecimiento de Posgrado CAPES-SPU con la Universidad Federal de Paraíba, 2011-2015. En la actualidad es miembro del Consejo Científico de CALAS, con sede en Guadalajara, México, además del Comité Académico del Doctorado en Semiótica del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Córdoba, también del Doctorado en Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, del Doctorado del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María y del Doctorado en Letras de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Noreste, Orientación Lingüística. Ha participado como miembro de jurados de 52 tesis de doctorado, 31 tesis de maestría y 111 concursos docentes. Ha dictado numerosas conferencias y seminarios sobre temas de glotopolítica, análisis del discurso y pedagogía de la escritura en universidades argentinas y extranjeras. Entre estas últimas, Escuela Nacional de Antropología e Historia, Universidad Autónoma de Baja California, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad Nacional Autónoma de Campiñas, Universidad de San Pablo, Universidad Federal de Paraíba, Universidad do Vale de Ríos de Sinos, Brasil, Universidad del Valle, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Industrial de Santander, Colombia, Universidad de la República Uruguay, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Antofagasta, la City University of New York, Estados Unidos, Universidad Ricardo Palma, Universidad Nacional San Agustín, Perú, Instituto de Estudios Latinoamericanos en Francia, en Italia, Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de Deusto, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Vigo en España, Escuela de Estudios de las Ciencias Sociales en Francia, Universidad Popular de Viena en Austria, Universidad de Fribourg, Suiza, Universidad de Leibniz-Heidelberg, Universidad de Humboldt, Berlín, Universidad de Treveris, Universidad de Jena, Universidad de Kassel, Universidad de Leipzig en Alemania, y además ha sido plenarista invitada en 130 eventos en el país y 70 en el extranjero. Como se darán cuenta, la profesora tiene una amplia experiencia en la formación de tesistas de maestría, 19 tesis aprobadas, y doctorado, 38 tesis aprobadas, postdoctorado 7, investigadores 10, becarios 35, adscritos 21 y pasantes extranjeros 14. Ha dirigido 14 proyectos colectivos y en la actualidad es directora del proyecto interdisciplinario de la Secretaría de Ciencia y Técnica, UBA, el derecho a la palabra, perspectiva glotopolítica de las desigualdades y diferencias. Tiene la categoría 1 como docente investigadora. Obtuvo en el 2009 el premio extraordinario del doctorado de la Facultad de Filología, otorgado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Santiago de Compostela. En el 2012, la mención de honor en el Congreso Internacional de Americanistas.
En el 2015, el George Forster Research Award de la Fundación Alexander von Humboldt, el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Cuyo y el premio a la excelencia académica de la Universidad de Buenos Aires. En el 2016, el premio Sonex Diploma al Mérito en Humanidades, 2006-2015, área teórica, lingüística y literaria. Y en el 2017, por segunda vez, el premio a la excelencia académica de la Universidad de Buenos Aires. Ha desarrollado una importante actividad editorial y actualmente dirige en Eudeva las colecciones Enciclopedia Semiológica e Historia de las Políticas e Ideas sobre el Lenguaje en América Latina. Algunas de sus publicaciones, además de artículos en revistas especializadas, 66, capítulos del libro 85, actas de Congreso 32, son Análisis del discurso, Modos de abordar materiales de archivo, El discurso latinoamericano de Hugo Chávez, Los discursos sobre la nación y el lenguaje en la formación del Estado Chile, La crisis política en la Argentina, Memoria discursiva y componente emocional en el debate sobre la reforma previsional, y en coautoría UNASUR y sus discursos en el 2012, Subjetivación y control, una mirada crítica a los procesos de disciplinamiento. Además, ha dirigido en los últimos 10 años las obras colectivas Escritura y producción de conocimiento en las carreras de posgrado y Pasajes, Escuela Media Enseñanza Superior, y ha codirigido con Roberto Brain la regulación política de las prácticas lingüísticas, políticas de lenguaje y enseñanza de lenguas e ideologías lingüísticas, legislación, universidad, medios, con José del Valle el número especial sobre ideologías lingüísticas, de Spanish in Context, con Susana Notres, temas de glotopolítica, además integración regional y panhispanismo, con Pilar Roca del español y del portugués, lenguas, discurso y enseñanza, con Verónica Zacari, discurso y políticas en Sudamérica, con Daniela Lauría, las lenguas en la construcción de la ciudadanía sudamericana, con Joanny Olave, discurso y política en Colombia, problemáticas actuales, con Mariana Di Stéfano, discursividades políticas en torno de los peronismos, identidades discursivas, enfoques retórico-argumentativos y el derecho a la palabra, dinámicas interactivas y lugares de enunciación en educación, salud y prensa gráfica. Con José del Valle y Alexander Duch, Glotopol, Glotopolítica, Lenguajes y Estudios Sociales. Con Diego Betivegna, Heterotopías, Lenguas y Discursos Disidentes. Con María Cristina Martínez y Adriana Bolívar, Lectura y Escritura para Aprender, Crecer y Transformar, 25 años de la Cátedra UNESCO, y con Lidia Becker y José del Valle, Reflexiones glotopolíticas desde y hacia América y Europa. Después de este amplio recorrido, le damos la bienvenida, profesora. El espacio es todo suyo. Dispone de 60 minutos para efectuar su conferencia. Bueno, no sé si ya Adelante. Adelante. Sí, le escuchamos muy bien, Elvira. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Liliana por la amplia presentación que expone que tengo muchos años simplemente. Bueno, voy a compartir pantalla donde voy a esquematizar lo que voy diciendo porque como es un poco extenso es conveniente que quede sistematizado en lo escrito. A ver si puedo. Acá está. Bueno. Entonces, el tema que voy a abordar es desigualdades regionales, nacionales y sociales en el ejercicio del habla pública. Lo he enmarcado en el campo, en la perspectiva glotopolítica, que tiene tres ejes de interés. Por un lado, la dimensión semiótica de los procesos políticos y la dimensión política de los procesos semióticos.
atendiendo en todos los casos a posiciones y conflictos sociales. Otro de los ejes es la desigual distribución del capital lingüístico y de las posibilidades de ejercicio de la palabra pública. Y el tercero, las intervenciones, el estudio de las intervenciones en el espacio del lenguaje que inciden en la reproducción o transformación de las sociedades. La exposición la he dividido en tres partes, con dos apartados cada una. En el primer caso me refiero a la discursividad política hegemónica y relaciono esta discursividad política hegemónica con la problemática de las desigualdades en el ejercicio de la palabra pública o política. En el segundo tramo me voy a referir a los problemas de la integración regional, acentuando la discursividad del progresismo latinoamericano actual. Y a partir de eso reflexionar sobre el tema de las lenguas, de las políticas de lenguas en nuestro continente, las posibles incidencias glotopolíticas de las propuestas ideológicas y las relaciones entre inglés, español y portugués. Y finalmente atenderé a un disciplinamiento de la discursividad, otro disciplinamiento, que está dado por el peso de lo disciplinar. Y ahí me voy a referir a una investigación que he hecho sobre los discursos frente a la pandemia, en los que se pasa de discursos fuertemente críticos del comienzo a los discursos disciplinados de las ciencias sociales posteriores al primer mes y medio del aislamiento social preventivo y obligatorio. Y entonces pasaré ahí otra vez al ámbito educativo, viendo la reducción al marco disciplinar de la enseñanza universitaria en relación con los lenguajes, criticando un poco lo que implica lo disciplinar como disciplinamiento. Bueno, algunas observaciones generales previas que hay que hacer, ¿cierto? Por un lado, en relación con la cuestión del lenguaje, considero en este caso discursos, lenguas y prácticas. Pensar esta cuestión del lenguaje críticamente en el ámbito educativo, creo yo, exige relacionarla con los procesos semióticos que se desarrollan en la sociedad. No podemos hablar del ámbito educativo sin referirnos al marco más general, de allí ese doble juego que hago en cada uno de los tramos. Me centraré preferentemente en la educación superior y en el área de ciencias sociales y humanidades, y las lenguas a las que me referiré son fundamentalmente el español y también el portugués y el inglés. Desde una perspectiva más social, tenemos que pensar que el proceso de globalización genera desigualdades en los tres niveles, en el nivel social, en el nacional y en el regional. También que el sistema mundo moderno se caracteriza por una dinámica en la que los países y zonas centrales y los países y zonas secundarias luchan y se alían por la apropiación de las periferias. Y la colonialidad del poder, entendida como el patrón de dominación global propio del sistema mundo moderno, se ejerce sobre las distintas periferias. Y estas periferias se definen respecto de diferentes centros en cada caso. Y finalmente quiero resaltar la importancia de las ideologías asociadas con objetos lingüísticos semióticos en la lucha política. Por un lado, las posiciones políticas se asocian con esas representaciones, pero también la acción política actúa sobre ellas, incidiendo en las subjetividades y construyendo imaginarios identitarios. Bueno, luego de estas observaciones generales, me voy a centrar en el primero de los puntos, que había titulado como discursividad política hegemónica. Fíjense que acá me baso, parto de un sintagma de Fairclough que habla de globalización de la semiosis. Y esta globalización de la semiosis se expresa fundamentalmente en la omnipresencia del discurso económico como clave de la interpretación del mundo. No como un aspecto más de la vida social, sino como lo fundamental para interpretar el mundo actual. Martín Rojo retoma eso y va a decir que el discurso económico impregna el discurso y las prácticas de otros ámbitos de nuestra vida.
Y podemos hablar de una recontextualización permanente de discursos y géneros propios también de la gestión y la administración a nuevos y diversos dominios como la educación o la discursividad política, ¿eh? Y esto es un poco lo que vamos a ver. Eh, También podemos considerar que esta omnipresencia de lo económico impone valores que circulan por la opinión pública, como son la eficiencia, el ahorro o la rentabilidad. Bueno, otro sintagma de Fairclough al que me gusta referirme es el de tecnologización del discurso. Para él, esta tecnologización consiste en el diseño y rediseño de las prácticas discursivas y el entrenamiento en nuevos usos lingüísticos que se consideran favorables para el ejercicio de determinadas prácticas. Es decir, que en el mundo contemporáneo asistimos a esa tecnologización del discurso, a la utilización de un saber sobre los discursos aplicados al diseño y rediseño de prácticas. Estas prácticas son prácticas muchas veces discursivas, guionadas, como en el mundo empresarial o en el mundo político, y productos también de entrenamientos de distinto tipo, ¿no? En esos entrenamientos se atiende a aspectos lingüísticos como el vocabulario, la gramática, la entonación, la organización del diálogo, el empleo de imágenes, pero también a otros aspectos como la expresión facial, el gesto, la postura, los movimientos corporales. Esto ha llevado que en el ámbito de la discursividad política aparezca una figura importante que es el asesor de imagen. El asesor de imagen entrena a los participantes en diferentes eventos y les suministra guiones para que se desempeñen mejor, para que sean exitosos. Piensen el peso de lo empresarial, de lo económico en la práctica política. Y va a considerar la escenografía habitual del encuentro en el que ese político va a participar, va a relevar las posibles intervenciones de los otros participantes y del modelador, y va a establecer las respuestas a los temas de la agenda pública que debe dar el asesorado, de tal manera que no se afecte su figura ni los objetivos centrales de su intervención. También en relación con esta tecnologización del discurso, este guionado y entrenamiento, podemos ver que en algunos espacios se definen tipos amplios de discursividad, a partir de los cuales eso funcione de alguna manera como matriz de producción de discursos. En el caso de lo neoliberal, del espacio neoliberal, ahí se va a hablar de la importancia de la emoción y la creencia personal como elementos centrales para incidir en la formación de la opinión pública, de tal manera que se asesora a los sujetos para que puedan utilizarlo en sus distintas intervenciones. Ahora, esta tecnologización del discurso encuentra un espacio de ejercicio muy importante en los procesos eleccionarios. Fíjense, uno de los más evidentes, ¿no?, casi caricaturescos, es el formato de los debates entre los candidatos antes de una elección, sobre todo cuando esos candidatos son candidatos a la presidencia. Es decir, circulan manuales de estilo, los modelos están generados en Estados Unidos, en esos manuales de estilo se establecen los temas y subtemas fijos y que están claramente explicitados, para que no den lugar a ningún desvío no controlado. Se establece cómo se va a decidir el orden de los que van a intervenir, el tiempo de exposición, el tiempo acordado de preguntas y respuestas, todos definidos en minutos y segundos, espacios para los moderadores, en el caso que sea necesario para las pautas publicitarias. Esto exige un entrenamiento muy, muy importante y por eso los manuales de estilo establecen tiempos de ensayo o habilitan espacios de ensayo. En el caso del manual argentino se habilitan 3 días de horarios de ensayos. Y ahí, bueno, es una tarea intensa de los asesores y una ejercitación reiterada de la memoria, en la medida en que no pueden utilizar ni notas ni gráficos. Fíjense ustedes cómo la discursividad política contemporánea está altamente regulada. Y esta es una expresión de esa regulación. También cuando hablamos de la discursividad política contemporánea, tenemos que plantear el tema de esa homogeneización muy grande del discurso político institucionalizado. Es un discurso generado por los organismos internacionales
y que se presenta como un discurso neutro que puede ser traducido en diferentes lenguas. No es excepcional encontrar que un político francés y un político argentino producen discursos muy, muy parecidos, que aparecen como propios de esos discursos expertos institucionales. Se genera la despolitización del discurso político y se lo reemplaza por un discurso político experto, como decía antes, eh, a partir del peso de los organismos de poder colegiados y de los organismos económicos. Estos discursos expertos tienen grandes vínculos con las llamadas usinas de ideas hegemónicas, que difunden los valores liberales dominantes, incidiendo en los debates y las políticas públicas. Incluso esas usinas trabajan en el interior de los organismos y elaboran las propuestas que estos difunden. ¿Por qué se caracteriza este discurso experto? Por fórmulas, esta es una categoría que desarrolló Piech-Plan detenidamente, fórmulas estereotipadas y generalizantes, que tienen la función de asignarle al discurso la condición de experto. Ahí tienen algunas, podemos pensar, qué sé yo, costos salariales, política de empleo activo, desregulación del mercado de trabajo, reestructuración de la economía, etc. Pero abundan y son fórmulas que se van insertando en distintos discursos políticos. También aparecen términos gerenciales como gobernanza, empoderamiento, flexibilidad, competitividad, metáforas reiteradas como tormenta financiera, o requerimientos de la globalización, aunque esa globalización aparece como un sujeto animado. También se caracterizan por valoraciones netas, que van reduciendo el campo de los posibles recorridos. La liberación de la economía, por ejemplo, es siempre positiva, el proteccionismo es siempre negativo. Hay abundancia de indicadores estadísticos que son forma de prueba, aunque uno se pierde en esas innumerables cifras, pero también como objetivos a los que se debe tender. La explicación de la situación es única. El déficit fiscal, por ejemplo, que abunda en todos los análisis que se hacen en este momento de la situación argentina, como es también la solución, que en este caso sería un ajuste, que excluye el juego de diversas vías posibles. Todo esto genera el efecto de naturalización, y se genera por efecto de la repetición y por crear la ilusión de que hay algo así como la marcha natural de la economía. Hoy, por ejemplo, escuché a un experto decir la economía es como la ley de gravedad. Esta naturalización se refuerza porque también es algo que tiene que ver con lo natural. Para los centros de poder internacionales, las leyes macroeconómicas que imponen no son objeto de discusión y deben ser aceptadas como tales. Y fíjense que se da esa situación terrible en que las autoridades públicas nacionales funcionan como intermediarios de las decisiones de los otros. Los expertos internacionales viajan permanentemente para que los orienten respecto a las políticas nacionales. Y si bien se les asigna declamatoriamente la responsabilidad de las políticas que implementan, en realidad funcionan, como dije antes, como meros intermediarios. Bueno, entonces, esta discursividad política global, con todos los rasgos que hemos señalado, se impone. Y se impone y genera determinadas desigualdades. Por un lado, son discursos dominados por los políticos profesionales y los funcionarios, que les permite presentarse como expertos, y que se basan en la reiteración de lo mismo. Fíjense que es interesante ver cómo en épocas de crisis la ciudadanía comienza a decir, dicen todos lo mismo. Que se dicen todo lo mismo es porque los políticos pertenecientes a distintos espacios sociopolíticos expresan lo mismo, es decir, ese discurso experto generado en los organismos internacionales. Ahora, si bien es un discurso que domina en determinados sectores de la vida política, no es manejado por la mayoría de los ciudadanos e incluso por dirigentes municipales, barriales, sindicales de menor rango. Y esto va estableciendo una jerarquía que se muestra también en el papel que van a tener en los medios, en los momentos en los que se
le permite ejercer el derecho a la palabra. Se va estableciendo algo así como una jerarquía de los que dominan ese discurso político homogéneo, experto, que son los que se requiere permanentemente en los medios, y los otros a los que se los deja a veces para reírse también un poco de ellos. Entonces los medios privilegian a estos expertos y ponen en situación desventajosa a aquellos que no tienen el dominio conceptual de las fórmulas dominantes. También hay otras diferencias que surgen de aquellos que provienen del ámbito empresarial, con sus entrenamientos discursivos propios, que proyectan a la política, y aquellos que provienen de tradiciones políticas partidarias o de base o contestatarias, para las cuales los modelos de habla pública son otros. Es decir, que esta presencia, esta omnipresencia de un determinado discurso, una determinada discursividad política, genera desigualdades de distinto tipo. Bueno, aquellos que no lo dominan tienen dificultades, como señalaba antes, para incidir en una opinión modelada a partir de la reiteración. Fíjense cómo se genera algo así como un sentido común. En un caso, la justificación del ajuste, cuando se busca justificarlo, se reitera esto: un país como una familia no puede gastar más de lo que tiene. Es decir, ese sentido común domina la opinión pública. Esto lleva a que haya fuertes dificultades en la construcción de un discurso político contrahegemónico. Porque un discurso de ese tipo tiene que romper con las regulaciones que legitiman a los discursos dominantes y enfrentar, como dije antes, las múltiples marcas de desdén y desprecio que exponen los mediáticamente consagrados. Un ejemplo claro es que aquel que rechaza el tipo de debate de candidatos dominante es fuertemente cuestionado, y eso va a incidir seguramente en los votos. Ahora, cuando los hablantes son de lenguas minorizadas, un gesto contrahegemónico puede ser utilizar su lengua en ámbitos políticos o mediáticos, pero queda como un mero gesto de protesta. No puede incidir más allá de su grupo de pertenencia. Un ejemplo interesante es en Perú, en agosto del 2021, el gobierno de Pedro Castillo, y el primer ministro, Guido Bellido, inicia su conversación en aymara y en quechua, con traducciones parciales. Es interrumpido por la presidenta de la mesa directiva del Parlamento, que le dice enérgicamente, como se acordó con la mesa, le agradecería que traduzca inmediatamente y que no sea tan larga su exposición en quechua. Fíjese, esa intervención marca claramente la subalternización del hablante de quechua y la posición dominante que se asigna a aquella que lo interpela. El primer ministro sigue, dice: señora presidente, señores vicepresidentes, lo dice en castellano: esto es una muestra de que aún todavía nuestro país no ha entendido que hay pueblos profundos que tienen cultura, que tienen idioma. Hemos venido caminando por esos 200 años, desde los diferentes lugares, desde la selva, desde los Andes, desde la costa. Lo que nosotros buscamos, lo que este gobierno busca, es que exista tolerancia, exista hermandad, exista tranquilidad y paz, donde todos nos debamos escuchar, y mucho más aún los que son congresistas, los que somos autoridades, estamos en la responsabilidad de escuchar a todos. Cuando nosotros no hablamos el quechua y nuestros hermanos no hablan castellano y solo hablan el quechua, estamos prácticamente dejándolos de lado. Ustedes el día de hoy han sentido como muchos que solo hablan quechua y no hablan castellano. Lo único que hemos hecho es saludarle en aymara, en quechua, y ahora pasaremos a intervenir en castellano. Bueno, el comentario busca incidir en la opinión de los pares, de los que están ahí en el Parlamento, y mostrar razonadamente el sentido político de utilizar la lengua indígena. Pero la relación de poder es desfavorable. Como dije antes, puede reforzar el espacio propio, pero no tiene el poder mediático y político para ampliarlo. Un caso distinto es el que está ligado a las derechas libertarias, que tienen éxito y que aumentan considerablemente el número de adeptos. Puede explicarse por esta razón, porque si bien enarbolan un discurso que rompe con lo políticamente correcto, ¿no?, exponen además el hartazgo que muchos ciudadanos experimentan frente a lo repetido, tienen el apoyo mediático y espacios de poder económico en la medida en que acentúan la propuesta neoliberal.
con matices diferentes según las situaciones nacionales. Es decir, que podemos plantear que hay dos discursividades que intentan romper el poder de esta hegemonía discursiva, pero para tener éxito se necesita también contar con el poder mediático, financiero, económico. Bueno, entonces en esta primera parte he querido mostrar la importancia de esta discursividad global, política, y las desigualdades que genera, y las dificultades de generar un discurso contrahegemónico si no se tienen los apoyos suficientes para lograrlo. En la segunda parte me voy a centrar, como les anuncié, en la problemática de la integración regional y la cuestión de las lenguas. Voy a hablar del Grupo de Puebla rápidamente y de su derivación en la CELAC. Fíjense que el Grupo de Puebla se presenta como órgano del progresismo latinoamericano. Este término de progresismo latinoamericano se impone porque se trata de dejar de lado el léxico referido al populismo, que es cuestionado. Entonces, este progresismo, este Grupo de Puebla se presenta como expresión del progresismo latinoamericano. Y retoma en cierta medida lo que llaman el progresismo de comienzo de siglo. Se crea en julio del 2019 y en esto tiene una fuerte presencia Chile, porque Ominami es el que organiza, hace por lo menos la primera parte de la organización de este espacio. Es un espacio que integran presidentes en ejercicio, que son Alberto Fernández y López Obrador, otros presidentes que han dejado sus cargos, como Pepe Mujica, por ejemplo, algunas veces está presente Evo, expresidentes de otros lugares. El caso de Zapatero es muy simbólico porque está presente en todas las reuniones y participa activamente. Hay representantes de organismos internacionales, como Alicia Bárcena, es decir, la CEPAL está fuertemente presentada, y bueno, y funcionarios de diverso rango, que están en el cargo, que han dejado su cargo. Bueno, lo que a mí me interesa ver es cómo el discurso de los organismos internacionales permea el progresismo latinoamericano actual. Y eso se evidencia en las vacilaciones entre los discursos declamatorios ligados a los proyectos de integración regional latinoamericana y las nuevas expansiones, podemos decir ahora, hacia el iberoamericanismo como avanzada de la Unión Europea o hacia la integración continental como expresión de la doctrina Monroe, de un nuevo panamericanismo con cabeza en Estados Unidos. Entonces es interesante ver esas vacilaciones porque esas vacilaciones van a, de alguna manera, incidir en las políticas lingüísticas que los gobiernos de la región, si sigue avanzando este progresismo, vayan a tomar. Hay dos textos que muestran los cambios y que por eso me voy a detener en ellos. El primero es el manifiesto de febrero del 2021, que expone la matriz latinoamericanista. Piensen ustedes que esa matriz latinoamericanista podemos decir que se consolida en el Chile de mediados del siglo XIX. Adopta el género manifiesto, en este caso, que es un género contestatario, que expone una determinada posición, que tiene una dimensión programática fuerte. Y en el caso de la matriz latinoamericanista, el lugar de la amenaza externa está ocupado ya por Estados Unidos. Y eso ocurre con posterioridad a la anexión de parte de México. Bueno, ¿qué dice ese manifiesto? Dice, en el último tiempo la región ha sido agredida por la llamada guerra híbrida, una iniciativa liderada por Estados Unidos que consiste en alterar el curso de nuestras democracias. Tal agresión busca acomodar a América Latina dentro de la agenda geopolítica de Estados Unidos y puede incrementar y agudizar la pobreza, la miseria y el hambre. Bueno, este es un fragmento donde se expresa esa matriz latinoamericanista con todos los rasgos también de una democracia radical, de un cuestionamiento a la pobreza propio de la matriz. También en este otro fragmento dice, resulta indispensable, acá aparece bien la memoria, podemos decir, de ese progresismo de comienzo de siglo, dice, resulta indispensable reimpulsar la integración latinoamericana para que conjuntamente los países de la región recuperen la autonomía frente al Fondo Monetario Internacional
y las instituciones del capital financiero internacional, como las agencias calificadoras de riesgo, las cuales, bajo la amenaza de revisar evaluación por país, provocan crisis cambiarias y ponen en jaque el actual soberano de la política económica. Ahora, pocos meses después, diciembre del 2021, se da a conocer otro documento que se llama Bases para un modelo solidario de desarrollo. Ya el género ha cambiado de ese género contestatario, que proclama un cambio, al género Bases para un modelo que ya implica cierta preocupación por lo organizativo. ¿Y qué se señala en ese texto? Que este texto el proceso de elaboración del texto va a culminar con la confección de la Agenda Progresista 2040. Es evidente que en la designación Agenda Progresista está el peso de los organismos internacionales. No olvidemos la Agenda 2030 de Naciones Unidas. En uno y otro texto se da el uso de la sintaxis paratáctica. Es interesante porque si bien el primero se llama manifiesto, no tiene los rasgos propios del manifiesto, sino que tiene muchos rasgos de esta sintaxis que considera Fertioff como una expresión de la colonización de la textualidad política por la discursividad de los organismos internacionales. Esta sintaxis paratáctica que se caracteriza por la juxtaposición de cláusulas sin que haya relación de dependencia entre ellas. Tanto en el manifiesto como en las bases aparece este tipo de sintaxis, que remite, así como remiten otras referencias, a los organismos internacionales. Estas otras referencias pueden ser resonancias temáticas, por ejemplo, las bases va a decir el nuevo modelo solidario de desarrollo debe ser por ello ambientalmente sostenible. Para conseguirlo se propone iniciar una transición ecológica que empieza por el cumplimiento de los objetivos para el desarrollo sostenible de cara al 2030. Es decir, que el peso de estos organismos internacionales es un peso marcado, incluso en este nivel. Bueno, poco tiempo después, el grupo invita al nuevo presidente de la CELAC a poner en marcha la propuesta de convergencia regional. Fíjense que es interesante porque el grupo de Puebla era un conjunto de ciudadanos autoconvocados. La CELAC no, la CELAC es un espacio de estados. Entonces hay un proceso de desplazamiento del grupo de Puebla a la CELAC. Y el paso primero fue designar a Alberto Fernández, miembro destacado del Grupo de Puebla, como presidente de la CELAC. Bueno, se habla de convergencia regional. Esta convergencia regional es entendida desde la matriz latinoamericana como la unión de los países latinoamericanos. Eso se fortalece con la referencia a la CELAC, que es Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Pero lo interesante es lo que dice al final, este pequeño fragmento. Dice, esta nueva CELAC, empoderada política y técnicamente, reemplazaría la cuestionada OEA como espacio de integración entre las Américas. Es decir, que ya el espacio territorial no es el latinoamericano, sino es el espacio continental. Y fíjense que la referencia a la OEA lo muestra con claridad. ¿Se dan cuenta cómo es interesante ver en este progresismo latinoamericano este juego de desplazamientos? Bueno, y lo más interesante es el reciente seminario de la CELAC de agosto del 2022, donde ahí aparecen esas dos posiciones, la ligada a la integración latinoamericana y la ligada a la integración continental. Entonces, por un lado, algunos destacan declamatoriamente los aspectos culturales e identitarios que unen a los países latinoamericanos, y el otro plantea la integración continental, aunque se lo haga en términos meramente económicos, y se sostenga el respeto a la identidad latinoamericana. Fíjense que además ahí está el problema de que aplicar el modelo de la Unión Europea no es fácil, porque justamente la Unión Europea se propone como un espacio político, de decisiones políticas, como un espacio que busca construir una ciudadanía europea, que busca construir un imaginario europeo a pesar de las guerras sangrientas que aquejaron esos países. Bueno, este seminario internacional también tiene un rasgo interesante, que es que usa el lema unidad en la diversidad. Y este sintagma ha sido utilizado en el 2004, en principio en el 2004, pero ha permanecido como propio de la política lingüística de la Real Academia Española. Es decir, para la RAE,
unidad en la diversidad expresaba la necesidad de mantener la unidad del español, pero al mismo tiempo, como requerimientos de época, atender a las normas pluricéntricas, a esa diversidad. Y fue visto siempre como un sintagma bastante engañoso porque ocultaba las relaciones de poder interno, que eran evidentes en los instrumentos lingüísticos que la RAE elaboraba, en la cual lo importante era el centro de la vieja metrópoli y las cosas excepcionales y dudosas estaban más que nada en la periferia. Entonces, bueno, es interesante ver por qué se eligió esa unidad en la diversidad. Bueno, dos intervenciones importantes son las de Zapatero y la de López Obrador, que proponen el modelo de la Unión Europea. El primero en los límites de la América Latina y el otro en el espacio de la integración continental. Así Rodríguez Zapatero va a decir que él anima a la CELAC y al presidente Alberto Fernández a que haga de este momento el momento fundacional de la Unión Política Latinoamericana, cuyo horizonte último sea una constitución para Latinoamérica que dé una ciudadanía plena, una solidaridad con justicia social y una igualdad. Bueno, acá aparecen todos los elementos propios de la Unión Europea como unión política, pero unión política dentro del marco latinoamericano. Es interesante que eso lo diga un español. También él se inscribe en los debates, que fueron debates importantes desde los gobiernos, como digo yo, del nuevo siglo, en que se debatía por estas dos unidades léxicas, unión o integración. Y muchos tendían a dejar de lado integración porque remitía a aspectos fundamentalmente económicos y preferir unión que remitía a aspectos políticos. Zapatero lo refuerza hablando en relación con unión de cooperación y de solidaridad. Ahora, la intervención más interesante, porque es más significativa y muestra ese desplazamiento de la integración latinoamericana a la integración continental, es la intervención de López Obrador. López Obrador hace lo que es común en estas reuniones, la exaltación de la memoria de los próceres, pero opera los desplazamientos que vamos a ver. Decía Martí en Nuestra América que debemos injertar al mundo en nuestros pueblos de América, pero el tronco debe seguir siendo el nuestro, no perder nuestra identidad, lo que somos. Fíjense que acá aparece Nuestra América y América. Podemos pensar que ese injerto es el progreso que los pueblos del norte tienen injertando en nuestra América. Es decir, queda un poco confuso. El asunto es que lo fundamental es no perder nuestra identidad, lo que somos. Pero separa la integración de la identidad, que era en realidad lo que permanecían unidos y justificaba todos los movimientos por la integración latinoamericana y sobre todo lo que fue el gran proyecto de UNASUR. Entonces, ¿qué es lo que dice López Obrador? No descartar la posibilidad de una integración de todo el continente. Lo venimos proponiendo nosotros. Tenemos un acuerdo con Estados Unidos y Canadá y vamos avanzando y tenemos buenos resultados. La prueba, 40 millones de mexicanos están trabajando en Estados Unidos. Fíjense que no hace ninguna referencia ni al muro ni a la situación de esos migrantes, pero plantea claramente la posibilidad de una integración de todo el continente, a imagen del NAFTA, que es la integración de Estados Unidos, México y Canadá. Plantea también ese modelo de la Unión Europea y dice, tenemos que convencer a los países de Canadá y Estados Unidos, debe cambiar la política intervencionista, se debe respetar la soberanía de los países y pensar que nos necesitamos y podemos fortalecernos mucho. Es decir, que esta unión es vista como una unión claramente favorable. Ahora, ¿qué es lo que aporta cada uno? Y entonces acá es interesante porque habla de utopía, dice, los países del norte tienen capital, mercado, pero no fuerza de trabajo, y eso se tiene en América Latina y el Caribe. No se puede crecer sin fuerza de trabajo. La misma importancia que tiene el capital la tiene el trabajo. ¿Por qué no integrarnos manteniendo la soberanía? Bueno, es decir, fíjense que esto de alguna manera cuestiona toda la memoria de las luchas desde la independencia, y que por lo menos requiere otra explicación que no sea la explicación tradicional de que nosotros aportamos la fuerza de trabajo y los otros el capital y el mercado. Pero bueno, es interesante para ver
cómo en ese progresismo latinoamericano se ven estas distintas posiciones. Y lo vamos a retomar pensando en las lenguas, es decir, en la política lingüística en relación con el español, el portugués y el inglés. Entonces, desde la perspectiva de la integración regional sudamericana, lo que se había tratado de desarrollar es un bilingüismo español-portugués. Y eso se volvió más importante cuando se pone en funcionamiento el Parlasur, es decir, el Parlamento del Sur, por la elección de representantes por voto directo. Es decir, que desde esa perspectiva el bilingüismo español y portugués es importante y está ligado a todos los desarrollos del Mercosur, que se dieron a partir de comienzos de los 90. Se tomaron bastantes medidas, no las suficientes, pero medidas importantes como la oferta obligatoria de una u otra lengua en la educación secundaria de los distintos países, sobre todo de Brasil y de Argentina, un proyecto de articulación de escuelas primarias de frontera, que también tuvo una importancia grande, la creación de la Universidad Latinoamericana en Foz de Iguazú, intercambios de docentes y estudiantes, los centros asociados de posgrado, es decir, una serie de medidas que tendían al conocimiento del otro. Es decir, el pensar que la integración, asociada a la integración regional, estaba una política lingüística que llevara al conocimiento del portugués en los países hispanohablantes y del español en Brasil. Ahora, esta posición se enfrentaba a otras posiciones. Desde la Unión Europea lo que se planteaba era la necesidad de un modelo plurilingüe. Y vamos a ver qué implica la migración de una categoría que no ha sido desarrollada en el propio espacio. Y desde la integración continental, el desarrollo de bilingüismos español-inglés o portugués-inglés. Fíjense que unos y otros, en el caso del español y el inglés, él fue altamente desarrollado en los países de la Alianza del Pacífico, y portugués-inglés es la política oficial actual de Bolsonaro en Brasil. Bueno, si nos centramos en el tema del plurilingüismo, fíjense, plurilingüismo frente a bilingüismo español-portugués. Esto no quiere decir que no hay que desarrollar todas las lenguas y que todas las lenguas tienen que tener un espacio, sino que hay que pensar políticamente en qué ámbitos se desarrollan o qué alcance se le da a las lenguas que intervienen en el proceso político de integración regional. Bueno, el plurilingüismo, por un lado, es la marca de las necesidades de la nueva economía. El área de servicios y las funciones comerciales requieren hablantes plurilingües, que en general se toman de los migrantes. Por eso Heller y Boutet hablan de obreros y obreras de la lengua, aquellos cuyo trabajo consiste esencialmente en comunicar. Cañu y Duchenne van a decir que el cambio de paradigma es un síntoma de un cambio de gobernabilidad y del debilitamiento de los estados en beneficio de la macrogobernabilidad financiarizada. Pero lo que a nosotros nos interesa es la migración de la categoría de plurilingüismo a América del Sur. Fíjense que esa categoría se desarrolla, el marco común europeo respecto a las lenguas, a partir de los requerimientos de una Europa que tiene muchísimas lenguas oficiales y que no puede afectar el estatuto de ninguna de ellas, ¿no es cierto? Esta migración de categorías ha sido analizada por Bourdieu y Bacán como imperialismo cultural. No se refieren al tema de las lenguas, sino a la categoría de negro, del trabajo que ellos hacen. Pero, ¿qué es lo que señalan? Que es una forma de dominación simbólica que reposa sobre el poder de universalizar los particularismos vinculados a una tradición histórica singular, haciendo que resulten irreconocibles como tales particularismos. Se imponen bajo formas en apariencia deshistorizadas, lugares comunes, de nociones o de tesis, con los cuales se argumenta, pero sobre los cuales no se argumenta. Dicen también ellos, esos presupuestos de la discusión que permanecen indiscutidos, deben parte de su capacidad de convicción a que circulan en coloquios universitarios, libros de texto, revistas semi-especializadas, informes de expertos, balances de comisiones. Y cuentan con el apoyo de los lugares supuestamente neutros que son los organismos internacionales. Agregan que a la deshistorización se suma la despolitización manifestada fundamentalmente en la reducción de la política a la moral. Fíjense que nadie va a discutir el plurilingüismo desde el punto de vista moral. Políticamente sí, pero en la medida en que está asociada a la moral, se convierte en algo muy difícil de cuestionar.
En relación con el inglés, es interesante lo que dice Richento respecto del papel global del inglés. Él plantea que hay tres posiciones respecto a ese papel global. Por un lado, la que lo considera una forma de imperialismo lingüístico, asentado en el proceso de globalización posterior a la Segunda Guerra Mundial, la que lo piensa como un vehículo para la movilidad social y económica en países periféricos y en sectores de bajos ingresos, y la que la ve como una lengua franca global necesaria para un demos global en el que se pueda lograr justicia a nivel mundial. Pero agrega, no hay motivos para creer que una lengua franca global sea neutral con respecto a los valores políticos, económicos, culturales y simbólicos dominantes, ni hay mucha garantía de que los intereses de los grupos representados por los voceros que utilizan una variedad del inglés como segunda o como tercera lengua puedan ser escuchados en forma equitativa y mucho menos que se actúe en consecuencia. Creo que es una crítica clara a esa ilusión asociada con lo que se llama el fetiche, como se llama el profesor Bain, al inglés como fetiche. Bueno, el proyecto de integración continental refuerza la posición del inglés, la posición política del inglés, y lo escribe en diferentes bilingüismos. Español-inglés, como dije antes, portugués-inglés, francés-inglés. El primero se expresó en los países de la Alianza del Pacífico. Fíjense que es un tipo de integración regional opuesta al Mercosur, que se hace después del Mercosur, pero que tiene esa clara intencionalidad, y que va a desarrollar ese bilingüismo, como el ejemplo es Colombia y también Chile, un bilingüismo español-inglés. El bilingüismo portugués-inglés se manifestó claramente a partir de la asunción de Temer en Brasil. Se suspende la oferta del español obligatoria en las escuelas secundarias y se impone, ya con Bolsonaro, el inglés con carácter obligatorio. Y el 3, es decir, el bilingüismo inglés-francés, es desarrollado en Canadá, que integra las distintas formulaciones del NAFTA. Bueno, si pasamos al ámbito académico, esto tiene un peso grande porque se impone ese lugar común del inglés como lengua de la ciencia, que ha implicado la minorización de las otras lenguas porque pierden dominios de ejercicio y está asociado con una ideología de la subalternización. Fíjense que si adoptamos, como pongo yo ahí en Latinoamérica, la posición de que debemos decir la ciencia en las lenguas de la región, esto implica el desarrollo de estrategias para un dominio acabado de la discursividad en las lenguas propias como herramientas semióticas del pensamiento. Y esto es fundamental que se lo tenga en cuenta. Las lenguas son herramientas semióticas del pensamiento y esa herramienta semiótica tiene que ser dominada. Y esto debe incidir en la enseñanza de lengua a todos los niveles del sistema educativo. Además, esa idea del inglés como lengua franca se ha atenuado notablemente por los avances notables de la traducción automática. No solo la traducción automática de textos escritos, sino también todos los avances en cuanto a la interpretación de las producciones orales. Bueno, si defendemos el monolingüismo en inglés en el campo científico, la discursividad seguirá solo esos moldes, aunque sean las lenguas propias, es decir, copiaremos modelos, copiaremos formas de encadenamientos argumentativos, y habrá que desarrollar también las competencias de las distintas disciplinas en inglés. Como dije antes, esto implica la minorización de nuestras lenguas, pierden dominios de ejercicio. También la minorización del pensamiento, que recurrirá a modelos ajenos y no podrá desplegarse apelando a todos los recursos de la lengua propia, particularmente a las ciencias sociales y las humanidades. Ha habido distintas manifestaciones de apoyo a la escritura científica en español. En la Argentina, por ejemplo, una muy importante en el 2014, cuando se elaboraron criterios de evaluación para las humanidades y las ciencias sociales, lo que se plantea es que el español es la lengua de la mayoría de los investigadores argentinos y es también la lengua de los sujetos de su investigación. Por consiguiente, la publicación en español permite no solo la apropiación de los productos de las investigaciones en humanidades y ciencias sociales por parte de los investigadores y las comunidades académicas de la Argentina y de América Latina, sino también la prosecución del diálogo entre investigadores y sujetos sociales y la comunicación de los resultados a los planificadores de las políticas públicas.
Bueno, dice también que desde América Latina y desde las humanidades y las ciencias sociales estamos dispuestos a defender la idoneidad de nuestra lengua para expresar teorías y para describir opciones metodológicas y procedimientos analíticos, su paridad de condiciones para el debate científico internacional y su especificidad para interactuar en determinados contextos. En otras áreas también se ha defendido la posición de las lenguas propias. Bueno, acá yo había puesto una cita justamente en la que no se defiende la posición de la lengua propia, ¿no? Porque se acepta que la comunicación científica de alto nivel debe ser hecha en inglés y que queda para el español los trabajos de investigación regional, de formación o de divulgación científica. Aparece aquí otra vez esa relación de subalternización. El inglés para las tareas importantes, el español para las otras. Bueno, lo que les decía, que había distintos espacios en los que hay posiciones a favor de la utilización de la lengua propia en la producción científica. Uno de ellos, el más dinámico, es el espacio francófono. Un investigador ayer iba a decir que existe un vínculo profundo entre el investigador y los instrumentos de razonamiento, de conceptualización propios de su lengua principal, es decir, aquella en la cual ha aprendido a descubrir y nombrar el mundo, aquella en que domina mejor los útiles de precisión argumentativa, que esta lengua posee sus propias libertades y sus propias restricciones cognitivas y es utilizándola que el investigador puede más fácilmente innovar, pues con comodidad puede llegar al extremo de sus intuiciones, y que por el contrario, una investigación que se exprese solo en una lengua con pretensiones de universalidad frena en la innovación, obliga a aquel que no la tiene como lengua principal a formulaciones prestadas, y al limitar por eso mismo su capacidad de conceptualización, termina por imponer una ciencia conservadora. Bueno, en el mismo sentido se expresan los lingüistas francófonos en un manifiesto, señalando que estas opciones son geopolíticas, económicas e industriales, que las exigencias de publicaciones en inglés llevan a un empobrecimiento de un discurso científico y por lo tanto un pensamiento, ya que por un lado raramente se dominan las estrategias propias de esa lengua, si no es hablante nativo, y por el otro lado no se tienen en cuenta las tradiciones intelectuales vinculadas con lenguas y culturas que son altamente importantes para la producción de un pensamiento propio. Bueno, entonces cierro con esto la segunda parte, y la tercera va a estar centrada en el tema de las disciplinas. Y en el primer apartado me voy a referir a una investigación que yo había hecho, que me resultó interesante en su momento, y es referida a los primeros discursos sobre la pandemia producidos por intelectuales, que a sí mismos se caracterizaban un poco como intelectuales de vanguardia, en los primeros meses de la pandemia. Un tramo de un mes y medio, 2 meses, en los comienzos también del aislamiento. Y cómo esos discursos fueron rápidamente reemplazados por los discursos sanitaristas y de las ciencias sociales. Me pareció interesante como ilustración de lo que señala Foucault. Foucault dice, en el orden del discurso, que es la conferencia inaugural en el Colegio de Francia, dice, en toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y redistribuida por cierto número de procedimientos que tienen por función conjurar sus poderes y peligros. Y va a desarrollar después esto, la disciplina es un principio de control de la producción del discurso. Entonces, en esos momentos iniciales nos encontramos con ensayos críticos muy breves de intelectuales destacados que anclan esa representación del intelectual de vanguardia, que proponen una crítica radical al sistema social, que conjeturan el advenimiento de cambios radicales también y que tienen una destacable dimensión programática. Y son reemplazados por los discursos sanitaristas, gubernamentales o de epidemiólogos, y por los discursos de las ciencias sociales. Estos son discursos que se producen desde el lugar del profesional, domina el discurso académico y focalizan situaciones nacionales particulares en relación con temas acotados, como los precarizados que no pueden salir a trabajar, los impuestos sobre las grandes fortunas, la situación de las empleadas domésticas y de los presos, los movimientos sociales, etc. Generan un discurso disciplinar, con afirmaciones en datos, gráficas, tablas, estadísticas, testimonios, fuentes escritas, audiovisuales, relatos históricos, comentarios, entrevistas, etc.
y remiten a un universo discursivo propio de la disciplina con una gran importancia de las referencias bibliográficas actualizadas. Es decir, que pasamos del ensayo crítico de intelectuales de vanguardia al discurso de los científicos sociales. Entonces, de una reflexión sobre la totalidad con vocación universalista se pasa a una reflexión sobre parcialidades, de un compromiso con la orientación social del conocimiento, una descripción de lo existente y a un relevamiento de las carencias, de la búsqueda de lo venidero, de un mundo distinto, a la aceptación del presente en el que se apliquen reformas posibles, de una perspectiva global a las problemáticas nacionales. Algunos ejemplos, es interesante lo que señala al comienzo Stewart, que va a decir: el mes de marzo impulsó a los pensadores críticos a la escritura. También la explicación que Fidanza propone dice que la pandemia, en la medida que lleva de lo político a lo burocrático, corre el eje de la competencia por el poder para dejar lugar a la dimensión administrativa de las políticas públicas. Entonces, ese eje de la competencia por el poder es llenado por estos discursos de estos intelectuales de vanguardia que señalaba antes. Entonces hay una crítica a la posición de aislamiento, la búsqueda de una explicación que excede la referida a la pandemia. Dos ejemplos: uno, Agamben, para decir el temor a contagiarse de otros es otra forma de restringir libertades, o la tendencia creciente a utilizar el estado de excepción como paradigma normal de gobierno. Zizek, por su parte, va a decir: el coronavirus es un golpe al capitalismo y podría conducir a la reinvención del comunismo. Y cierra su trabajo diciendo: pero quizás otro virus ideológico y mucho más beneficioso se propagará y con suerte nos infectará, el virus de pensar en una sociedad alternativa, una sociedad más allá del Estado-Nación, una sociedad que se actualiza a sí mismo en las formas de la solidaridad y la cooperación internacional. Y Ramone va a hablar de la epidemia y la etapa que se vive como un hecho social total. Fíjense que frente a ese hecho social total, las ciencias sociales aportan el tratamiento de fenómenos más particulares. En estos primeros discursos se activan memorias de otras expresiones de transformación social. María Moreno va a decir: nuestra sangre derramada no será negociada, o Grimson: creemos que otro futuro es posible, que van remitiendo a otras etapas de lucha. Hay también un fuerte compromiso emocional, rasgos utópicos, un componente conjetural fuerte. Dice: las fuerzas que esperábamos remiten en términos políticos a un reencuentro con los fundamentos del poder colectivo y los mecanismos de creación de igualdad que en nuestra historia corresponden con el lenguaje de la revolución. O lo que dice Borón: la salida de esta crisis tendrá como uno de sus signos distintivos la bancarrota de la ciega e interesada confianza en la magia de los mercados. Y también nos encontramos con lo programático. Por un lado, expresiones de este tipo: transformar la economía mediante un plan holístico que salve al planeta y a la vez persiga una sociedad más justa e igualitaria. O Paul Preciado, que va a decir: apaguemos los móviles, desconectemos internet, hagamos el gran blackout frente a los satélites que nos vigilan, e imaginemos juntos a la revolución que viene. ¿No se dan cuenta que eran discursos, esos discursos primeros, que atienden a la aparición de la pandemia, las primeras medidas de aislamiento, que después van a ser reemplazados por los discursos propios de las disciplinas? Es interesante cómo Boaventura de Sousa Santos de alguna manera muestra ese pasaje. Dice: ha concluido el momento de los intelectuales de vanguardia, los intelectuales deben aceptarse como intelectuales de retaguardia, deben estar atentos a las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos comunes y teorizar a partir de ellas. Entonces hay un proceso de disciplinamiento de la reflexión en el cual las disciplinas cumplen una función central. Aparecen una serie de textos, muchos de esos son breves, pero están incluidos en colecciones o en compilaciones, y que hablan de que se inscriben en coyunturas nacionales. Se apoyan también en legitimidades disciplinares. Ya no hablo del intelectual de vanguardia, sino el economista, el comunicador, el politicólogo, el sociólogo, el psicólogo, el antropólogo. Hay algunos títulos o cierres que activan memorias de la Revolución Rusa o del marxismo, como Los 100 días que desorientaron al mundo, o Asalto al Palacio de Invierno, o Un fantasma vuelve a recorrer el mundo, la historia, pero en general se centran en lo cotidiano y local, como ya colaboré poniendo Estaban los ricos, La estrategia del avestruz, Quédate en casa, etc. Lo conjetural o lo programático no es lo central.
pueden aparecer en los cierres. Por ejemplo, Berkovich va a decir, tal vez hacía falta que un germen microscópico nos empuje a la peor crisis de nuestra historia para cambiar todo esto de una vez. O Tocatlián, es muy probable que se potencien tensiones y contradicciones vigentes y que ingresemos a un escenario muy delicado, no ya volátil en lo económico e incierto en lo político, sino profundamente turbulento y potencialmente descontrolado en múltiples niveles y ámbitos. Es decir, lo conjetural y lo programático no aparece como lo central de la discursividad, sino como una reflexión final. Bueno. Entonces, acá lo que podemos ver es como la discursividad social, si bien en momentos de crisis, en momentos de gran excepcionalidad, pueden surgir este tipo de discursos primeros, ¿no es cierto? El cuestionamiento del orden social, ¿no es cierto? La propuesta de cambios radicales, etcétera, en general es disciplinado y en el caso de la pandemia por el discurso sanitarista, sostenido por epidemiólogos o por los gobernantes, o el discurso claramente de las ciencias sociales. Ahora, eso tiene que ver, ¿sí? Ese disciplinamiento a partir de las disciplinas es también lo que se ejerce en el ámbito de la enseñanza superior, eh, donde la Profesora enseñanza... Elvira, Sí, disculpe, le quedan 5 minutos. cómo no, gracias, ¿eh? Ya termino entonces. El centramiento de la enseñanza de los lenguajes en las disciplinas, lo disciplinar como marco de comprensión y producción de los procesos. Bueno, si bien no podemos negar la importancia o la incidencia positiva en los aprendizajes del conocimiento de lo disciplinar, ¿eh? Porque los modos de decir construyen el conocimiento propio del campo en el que se van a desempeñar, no tener en cuenta la lectura de los discursos sociales, o el entrenamiento oral y escrito que permita a los futuros profesionales ejercer el derecho a la palabra en el espacio público, evidencia una representación reducida del egresado. Si nosotros solamente desarrollamos las cuestiones del lenguaje en el campo de las disciplinas, pensamos que el egresado es un sujeto que va a estar limitado a tareas específicamente profesionales, sino alguien que puede ejercer en distintos ámbitos su derecho a la palabra. No se consideran tampoco las rápidas transformaciones sociales y tecnológicas que van a cambiar la dinámica de las disciplinas, por lo cual es necesario el desarrollo de espacios de enseñanza de la discursividad más amplios. Entonces, de allí la importancia de implementar en las carreras de grado espacios generales destinados al ejercicio de la discursividad oral y escrita, combinado o no con otros sistemas semióticos, y a la reflexión sistemática sobre procesos y prácticas en los que el lenguaje está involucrado. Fíjense que en la mayoría de los casos los estudiantes requieren el apoyo institucional que permita relevar la complejidad de los dispositivos de comunicación, ya que ellos no son analizados en sus diversos alcances en los espacios de socialización no educativos, y esa es un poco la función del espacio educativo, ¿no? Debemos recordar que en los diferentes grados de dominio interviene la distribución desigual y diferenciada del capital semiolingüístico a partir de las prácticas que se privilegian, que incide no solo en las posibilidades de avance académico, sino también en el ejercicio de la palabra pública. Y que esas diferencias reproducen las diferencias sociales y se muestran en el nivel y la calidad de la educación. De allí que creamos importantes que más allá de las disciplinas se exploren los recursos disponibles, sus potencialidades y sus alcances para impulsar la búsqueda de recorridos innovadores. Brevemente, algunos aspectos que deben ser considerados, piensen siempre en el marco, las disciplinas como disciplinamiento, bueno, salir un poco de eso, atender al carácter sociohistóricamente configurado de las prácticas de lectura y escritura dominantes en el mundo académico y a las representaciones sociales que las sostienen, considerar los dispositivos normativos, es decir, los instrumentos lingüísticos, modelos y antimodelos, técnicas de entrenamiento, etc., pero abordarlos críticamente atendiendo a las condiciones de producción y de circulación. Bueno, no tiene importancia. Destinar también espacios en las materias para actividades diversificadas de articulación del oral y lo escrito, atendiendo a la plurisemioticidad de los discursos académicos y a las posibilidades de los formatos digitales. Privilegiar también en los aprendizajes los espacios colectivos donde el dialogismo sea lo habitual, y eso es realmente muy importante, es decir, entrenar a los estudiantes en las prácticas que van a ser necesarias en su vida profesional, pero también en su vida académica, incluir la participación del auditorio, las respuestas del expositor,
y asignar importancia a los aspectos pedagógicos. Bueno, y cierro esto, es decir, con rápidas, muy breves y rápidas conclusiones, pero antes hagamos el recuerdo de lo que hemos visto. Es decir, en una primera parte, la discursividad política global, las desigualdades que genera. En una segunda parte, una problemática política importante para nosotros, que es la integración regional, y un sector político también importante, que es el progresismo latinoamericano, y cómo es necesario considerar las vacilaciones que aparecen en esos espacios cuando pensemos las políticas de lenguas, sobre todo en la región en relación con el español, el portugués y el inglés. Y finalmente, cómo las disciplinas actúan como un disciplinamiento, ¿eh? Y cómo eso aparece también en el mundo académico. Entonces, como rápida conclusión, como les decía, no podemos pensar la cuestión del lenguaje en el ámbito educativo, la desigual distribución de los recursos, las formas de control, el ejercicio de un dominio semiótico, sin considerar lenguas, discursos, prácticas en el marco de las relaciones de fuerzas sociales. Es necesario desmontar los mecanismos regulatorios de los discursos políticos hegemónicos y avanzar con el despliegue de otras discursividades que hagan audibles y legitimen diversas voces que cuestionen el orden impuesto globalmente. Hay que atender a la importancia de las lenguas en la construcción de subjetividades e imaginarios identitarios y del armado político de los vínculos regionales capaces de postular cambios significativos. Y finalmente, en la enseñanza superior y en el campo académico, particularmente en las áreas de las ciencias sociales y las humanidades, es necesario impulsar estrategias pedagógicas que exploren, más allá de las disciplinas constituidas, las potencialidades de los lenguajes en la producción de conocimientos, para lo cual el dominio semiótico democráticamente distribuido es esencial. Bueno, creo que he cumplido con la hora que se me había asignado y gracias por escuchar.